Vía Crucis de la diócesis de Zipaquirá. Caminemos juntos. Dispongámonos para orar con este Vía Crucis, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que con la gloriosa pasión de tu Hijo nos has enseñado que a través del camino de la cruz podemos llegar a la gloria eterna, al don de la unidad y la reconciliación. Concédenos que con sentimientos de piedad acompañemos a Cristo en el camino del Calvario, para seguirle también como comunidad de creyentes en el triunfo de la resurrección y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. La entrega de Jesús restaura la comunión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Les dice Pilato: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Respondieron todos: sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: sea crucificado. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Meditemos. La multitud rechaza al mismo Hijo de Dios. Se ha roto la comunión entre Dios y los seres humanos. La condena de Jesús representa el pecado que destruye la comunión. Pidamos perdón por todas las divisiones que se han generado en la humanidad y en la Iglesia. Ante esta ruptura, Dios Padre responde entregando a su Hijo por amor. Jesús hace la voluntad amorosa del Padre y acepta ser condenado para enseñarnos que nuestra vida debe entregarse y desgastarse con tal de restaurar la fraternidad. La Iglesia es esa familia que nació para vivir la comunión. No ha faltado las averías que la han deteriorado y por eso Cristo en la cruz, con su acto de entrega por los hermanos, nos enseña que unidos a Él podemos trabajar por restaurar nuestra Iglesia y restaurar la comunión. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío. San Juan Pablo II. Cristo, condenado a muerte. Ten misericordia de nosotros. Padre, tú que has amado tanto al mundo que nos entregaste a tu Hijo, restaura la comunión en tu Iglesia y por la acción de tu Espíritu, conságranos en la unidad que quieres para todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Jesús abraza la cruz y abraza a los hermanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los soldados, doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Meditemos. Se ha llegado al límite de atentar contra el mismo Hijo de Dios. Por eso, el peso de la cruz representa el pecado de hacer daño al hermano, agravando la ruptura de la comunión fraterna. Pidamos perdón por todas las heridas que hemos causado al prójimo.
¿Cuál es la respuesta de Dios cuando su mismo Hijo es agredido y maltratado? ¿Cuál es la palabra de Dios cuando uno de sus hijos es irrespetado? La respuesta es el abrazo de amor. En el momento de dar la vida por todos nosotros, Jesús no llega a abrazar a sus agresores, pero abraza la cruz, abraza la oportunidad única de reconciliar a los hombres con Dios y a los hombres humanos entre sí. Abrazar la cruz significa mirar siempre todas las adversidades, problemas, situaciones difíciles, no como un callejón sin salida, sino como una oportunidad de encontrarnos con Dios y de encontrarnos con los demás. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Espiritualidad de la comunión significa sentir al hermano de fe como uno que me pertenece. San Juan Pablo II. Cristo, tú que cargas el peso de la cruz, ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre amoroso, que en Cristo abrazaste a todos los seres humanos, que el Espíritu Santo nos guíe para que nosotros, discípulos misioneros, nos comprometamos en el servicio a nuestros hermanos y así sigamos construyendo la comunión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. La humildad de Jesús que se abaja por nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Meditemos. Jesús cae bajo el peso de la cruz, porque el orgullo humano se ha atrevido a imponerse sobre el mismo Dios. Por eso, esta caída representa la soberbia y el poder abusivo. Pidamos perdón por el orgullo que nos ha llevado a imponernos sobre nuestros hermanos. ¿Cuál es la manera de actuar de Dios ante el orgullo? Como siempre, Dios Padre responde con misericordia. Dios no deja endurecer su corazón, todo lo contrario, su amor lo lleva hasta el límite de abajarse, de encarnarse en nuestra realidad, de humillarse hasta la muerte de cruz. La humildad que Jesús nos enseña es aceptar nuestra propia realidad limitada, no buscarnos a sí mismo, sino vivir vueltos hacia los demás, ser capaces de perdonar y cerrar las puertas al rencor para construir así la comunión y la hermandad. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro. San Juan Pablo II. Cristo, que caes bajo el peso de la cruz, ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre Santo, que manifiestas tu poder con el perdón y la misericordia, envíanos tu Espíritu para que nos congregue en la unidad y orientados por su luz, aprendamos el valor de la humanidad que llevó a tu Hijo a someterse a la muerte de cruz. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre, la madre de Jesús y el amor entre hermanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. Sobre Jesús ha caído todo el odio. Qué bien que en el camino de la cruz haya encontrado el amor de su madre. Este encuentro nos hace pensar en la falta de amor en el mundo. Pidamos perdón por no dar suficiente amor a nuestras familias y en nuestra sociedad. Jesús el Señor quiere responder a la falta de amor que hay en el mundo. En el momento más doloroso de su misión, Jesús recibe el amor de una madre valiente y tierna, que aún en medio de su dolor, no se separa del fruto bendito de su vientre. Este amor que Jesús recibe en la cruz, Él lo comparte con la humanidad, entregándonos a María. De este modo, los discípulos de Cristo y todos los seres humanos gozamos del amor grande de la Madre de Jesús. Con razón, el Papa Francisco nos dice que con María como Madre y Dios como Padre, este mundo jamás estará huérfano. Si imitamos a Santa María en esta capacidad de amar y servir a todo aquel que sufre, podremos vivir como hermanos y hacer realidad la comunión. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Abriendo el corazón al amor de Dios, se abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios. San Juan Pablo II. Cristo, Hijo amado de María la Virgen, ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre siempre providente y amable para con nosotros, que en la Santísima Virgen María nos has dado tanta alegría, por su intercesión concédenos la luz de tu Espíritu para ser fieles hasta la cruz y vivir unidos como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quinta estación. Jesús es ayudado por Simón de Cirene. Jesús y el Cireneo. Ayudar a otros a cargar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, que volvía del campo y pasaba por allí, fue obligado a cargar con su cruz. Condujeron a Jesús al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Meditemos. El cireneo no es indiferente al dolor de Jesús. Sin embargo, es uno solo quien ayuda mientras que toda una multitud observa. Esta escena nos recuerda el pecado de la indiferencia. Pidamos perdón por las veces en que hemos sido indiferentes al sufrimiento del otro. El cireneo ayudó a Jesús, pero en realidad fue Jesús el que nos ayudó a nosotros a cargar la cruz que merecíamos por nuestros pecados. Los discípulos de Jesús no podemos quedarnos mirando nuestra propia cruz, ni dejar que nuestra vida se contagie de la cultura de la indiferencia, la competencia y el individualismo. La figura solidaria del cireneo nos invita a descubrir
que la comunión comienza cuando descubrimos que todos tenemos una cruz y que podemos ayudarnos a cargarla entre hermanos. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Los cristianos insistimos en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. Papa Francisco. Cristo, siervo doliente y paciente, ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que deseas que todos los hombres se salven, y por ello has enviado a tu Hijo para que cargara con nuestras culpas, enséñanos a ayudarnos entre todos a cargar con la cruz, para que nuestra parroquia crezca en comunión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sexta estación. Jesús es aliviado por la Verónica. En Jesús está el rostro de los que sufren. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de los Salmos. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo. Tú eres mi auxilio, no me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Meditemos. El Hijo de Dios también fue discriminado. La gente prefería no verle a la cara. La Verónica sí quería mirar el rostro divino de Jesús. Esta escena nos recuerda el pecado de la segregación. Pidamos perdón por las diversas maneras en que discriminamos a alguien por su condición, credo, pensamiento o nacionalidad. Las diversas formas de discriminación son causadas por el temor que provoca lo diferente o lo desconocido, y por la soberbia de creerse dueño y señor absoluto. Jesús es también víctima del repudio y la exclusión, pero encuentra en la Verónica una discípula con coraje, que rompe las barreras del odio y la separación con una actitud de misericordia y compasión. Ella es capaz de descubrir en ese hombre, que no tenía apariencia ni presencia, como de taparse el rostro por no verle, la presencia misma de Dios. La Verónica nos invita a edificar la comunión mirando y acogiendo los rostros de los demás, sobre todo los menos agradables. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Papa Francisco. Cristo, rostro misericordioso del Padre, ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre clementísimo, en Cristo tu Hijo, podemos ver tu rostro misericordioso. Que tu Espíritu cure nuestras cegueras para que te reconozcamos en el rostro sufriente de aquellos que pasan por dificultades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Las lágrimas de Jesús obediente. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Palabra de Dios. Meditemos. No solo cae Jesús, también caen sus lágrimas al ver la desobediencia de la humanidad.
Esta caída de Jesús representa la falta de docilidad en las familias que lleva al llanto y a la tristeza. Pidamos perdón por las desobediencias que rompen la comunión de las familias. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esta obstinación? La carta a los Hebreos nos presenta a Jesús asumiendo algo tan humano como son las lágrimas, por las cuales incluso llega a aprender la obediencia a la voluntad del Padre. Esta obediencia absoluta al Padre es la causa suprema de nuestra salvación. Por ello, necesitamos recuperar este valor fundamental en nuestras familias, que son el primer lugar de educación en la comunión humana y eclesial. Jesús caído por segunda vez nos enseña a obedecer y a escucharnos entre hermanos para construir la comunión de nuestras familias y la comunión de la Iglesia. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria. Papa Francisco. Cristo, herido y maltratado por nuestros crímenes, ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre de amor, tu Hijo encarnado asumió nuestras lágrimas y aprendió sufriendo la obediencia. Infunde tu espíritu en nuestros corazones para que seamos dóciles a tu voluntad y caminemos juntos en la comunión fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres. Jesús, esperanza para la mujer. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Meditemos. Jesús va por el camino del dolor y las mujeres lloran su suerte. Esta escena nos permite fijarnos en la mujer que sufre, ya que Cristo la ha unido de manera especial a su pasión. Pidamos perdón por los maltratos que se hacen a la mujer y por nuestro silencio e indiferencia ante estas situaciones. Cristo no deja que las mujeres sufrientes pasen de largo. La respuesta que Dios da al sufrimiento de muchas mujeres es un Cristo que las recibe con amor y las llena de esperanza. Hoy estamos invitados a comprometernos en la defensa de los derechos de tantas mujeres que viven sometidas al maltrato y la violencia familiar, la injusticia laboral, el abuso y la comercialización de su cuerpo como objeto de placer, la negación de oportunidades de estudio y promoción. Trabajar por la comunión también significa valorar el puesto y la dignidad de las mujeres en la sociedad y la Iglesia. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares. Papa Francisco. Cristo, que te compadeces de las mujeres que sufren. Ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre compasivo, misericordioso, que nos miras con amor, por el encuentro de tu Hijo con las mujeres de Jerusalén, consuela a todas aquellas que sufren en nuestros tiempos, para que, liberadas de toda esclavitud, sean armonía en la sociedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. La sabiduría de la cruz que trae la reconciliación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una necesidad para los que se pierden, más para los que se salvan. Para nosotros es fuerza de Dios. Meditemos. Si la cruz es tan pesada, ¿por qué Jesús no reniega de ella? Esta aceptación del madero que nos salva hace que reflexionemos, ya que el mundo no entiende la cruz de Cristo. Pidamos perdón porque muchas veces los primeros que no admitimos la cruz somos los discípulos de Cristo. Ante un mundo enemigo de la cruz, la respuesta de Dios es Jesús que camina con la cruz hasta el final. Esta cruz nos ha devuelto la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Los brazos de Jesús están abiertos para abrazar la humanidad y reconciliarla, pero de nuestra parte hemos de reconocer nuestro pecado, pedir perdón y acercarnos al sacramento de la reconciliación. Que el mismo Jesús nos enseñe a aceptar la cruz de cada día y no ser una cruz para los demás. La comunión tiene como raíz la sabiduría de la cruz. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. La paz es posible porque el Señor ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Papa Francisco. Cristo humillado por nuestras faltas. Ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre de bondad, tu Hijo en la cruz nos ha enseñado el amor a ti y a los hermanos, que nuestra vida pueda abrirse a la reconciliación y que tu Espíritu se encargue de que recuperemos los lazos de comunión entre hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Décima estación. Jesús despojado de sus vestiduras. La unidad del cuerpo de Cristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los soldados se repartieron sus vestidos echando a suerte y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Meditemos. El vestido de Jesús fue repartido y Jesús queda expuesto al suplicio de la cruz. Este acto tan cruel ha sido interpretado como signo de división de la Iglesia. Pidamos perdón por las fragmentaciones, divisiones y odios que puedan existir al interior de nuestra Iglesia. La división es una tentación siempre presente en la comunidad cristiana, pero la respuesta de Dios es una iglesia establecida como sacramento de unidad. En la iglesia todos tenemos la misma misión, pero muchas veces los discípulos de Cristo hemos optado por seguir caminos que nos separan. Tenemos un solo corazón y una sola alma. Esa es la meta primordial que hace realidad la comunión. En palabras de Santa Teresa de Calcuta, este empeño comienza por ti y por mí, tú y yo. Como miembros de la Iglesia, debemos empezar a caminar juntos.
Debemos mostrar a un solo Cristo y esto se logra siendo un solo cuerpo. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Los espacios de comunión han de ser cultivados y ampliados día a día, a todos los niveles, en el entramado de la vida de cada iglesia. San Juan Pablo II. Cristo, tú que te hiciste pobre, ten misericordia de nosotros. Oremos, Padre, que en Cristo tu Hijo has instaurado tu iglesia como sacramento de unidad. Envía la fuerza de tu Espíritu para que vivamos en tu pueblo santo, con un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. En la cruz, Jesús perdona a todos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. El Hijo de Dios ha sido clavado en la cruz por los suyos. Sus propios hermanos no le perdonan la vida. Este es el momento para reconocer la falta de perdón en la humanidad. En silencio, pensemos ahora en los momentos en que nos ha costado o no hemos querido perdonar. El Papa Francisco ha dicho que el nombre de Dios es misericordia. Dios Padre no puede responder a la falta de perdón sino con su amor misericordioso que perdona siempre y perdona todo. Por misericordia, Jesús sube a la cruz para pagar nuestras deudas y enseñarnos a que el perdón es necesario. La meta por la que tenemos que trabajar a como dé lugar es la comunión y solo el perdón sana las heridas de la división. Perdonándonos a sí mismos y a los demás, restableceremos la auténtica comunión en la Iglesia y la sociedad. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. El perdón para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. Papa Francisco. Cristo, tú que ofreces siempre el perdón, ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre que estás siempre dispuesto al perdón de tus hijos, agradecidos por el amor que llevó a tu Hijo a morir por nosotros, te pedimos que renazca la comunión en el mundo, por medio del perdón que debe existir entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. La oscuridad será vencida por la luz del amor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona, y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló. Hagamos un momento de silencio pidiendo perdón por la muerte de Jesús. Jesús fue herido por nuestras rebeldías
y en sus llagas están presentes todas nuestras miserias. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? En esa muerte del Hijo está el remedio más poderoso y eficaz para toda dolencia ocasionada por el pecado. Este amor tan grande que llevó a la muerte de Jesús no podía terminar en la cruz. Por eso celebramos que la resurrección de Jesús es el triunfo de un amor que vence a la misma muerte. Y esto nos enseña que el amor lo vence todo. El amor debe triunfar para que haya comunión en la iglesia, pues como dice San Pablo, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. El amor es una luz, en el fondo la única, que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. Benedicto XXIII. Cristo, tú nos salvas con tu muerte. Ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre Santo, tú eres la luz que ilumina nuestro camino. Te pedimos que la cruz de Cristo triunfe sobre toda oscuridad, de tal manera que construyendo la comunión, nuestra iglesia sea lámpara para toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. La amistad del discípulo que supera la muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Misericordia. Meditemos. ¿Dónde están los amigos de Jesús? Tantas personas a quienes predicó, sanó, liberó del maligno, les dio alimento o fueron absueltos de ser condenados, pareciera que han desaparecido en este momento del Calvario. Este descenso de Cristo, vivido en una dura soledad, evoca el peligro del abandono del amigo en momentos dolorosos. Pidamos perdón por nuestra pereza e inconstancia para seguir a Jesús y formar comunidad parroquial. Reconocemos con humildad que nos enfriamos o desanimamos fácilmente en nuestra fe. Nos cuesta comprometernos y ser constantes en nuestra vida parroquial. En esta estación, en medio del oscuro panorama de la cruz, el Evangelio nos presenta la respuesta que Dios espera, la amistad perseverante y valiente de un discípulo de Cristo. Aún en medio del temor, José de Arimatea tiene un gesto con el cuerpo de aquel que ha dado la vida por sus amigos. Jesús, entregando su vida, nos enseña el verdadero valor de la amistad y José de Arimatea nos da una sencilla lección. Podemos empezar a construir la comunión entre discípulos de Cristo mediante gestos de amistad. Especialmente nuestras parroquias se deben convertir en casas de los amigos en Jesucristo. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan. San Juan Pablo II. Cristo, tú que desciendes de la cruz, ten misericordia de nosotros. Que se alegre. Oremos. Padre del cielo, al contemplar el descenso de tu Hijo en la cruz, te suplicamos que así como el discípulo recibió a su amigo y maestro, nosotros tengamos gestos de amistad con los hermanos, venciendo el egoísmo y afianzando la comunión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Decimocuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro.
del sepulcro surge la resurrección. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentada frente al sepulcro. Palabra del Señor. Meditemos. Todavía faltaba el duelo de la sepultura, de la separación definitiva con la persona apreciada. El sepulcro evoca el peligro de distanciarnos totalmente del prójimo por culpa del pecado. Oremos por las familias y comunidades donde hay marcados distanciamientos. El peligro más grande es la muerte del alma, y eso significaría que el sepulcro se convertiría en nuestro último destino. Sin embargo, Jesús nos ha mostrado que la gloria de Dios es que el hombre viva, resucitando. Cristo nos dice que el sepulcro debe quedar vacío. Precisamente la comunión significa unirnos para trabajar no solo por esta vida, sino trabajar por la vida eterna, es decir, por la salvación de nuestro prójimo. Si nos distanciamos entre nosotros, olvidamos una consigna: yo me salvo salvando. Caminemos juntos como hermanos en la fe, porque Dios no ha querido salvarnos individualmente, sino en comunidad. Reflexionemos con la voz de la Iglesia. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. San Juan Pablo II. Cristo, tú que has sido sepultado, ten misericordia de nosotros. Oremos. Padre de amor, dueño de la vida, que has permitido que tu Hijo bajase al sepulcro para engrandecer el triunfo de su resurrección, concédenos trabajar sin desfallecer por la salvación de nuestros hermanos, pues el odio y la muerte han sido vencidos por el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.